sí, los hermanos Cueto, acá los tenemos Ahí en está, pantalla, mirá. junto al actual presidente de Chile, Sebastián Piñera. Estos tres señores se quedaron con la empresa LAN, la convirtieron en LATAM. Le recuerdo a la audiencia que se quedaron durante el gobierno de Augusto Pinochet, la dictadura de Augusto Pinochet. Y estos señores ahora enfrentan una quiebra así en Estados Unidos por 11.000 millones de dólares. Increíblemente, estos señores que son liberales y que están en contra del Estado, ¿saben qué piden? ¿Qué piden? Que el Estado los salve, pero sin ninguna contraprestación. No como en Alemania, que por ejemplo los alemanes se quedaron con Lufthansa, se quedaron con la aerolínea más importante de Alemania, pero le prestaron plata, pero se quedaron con el 25% de las acciones. No, Piñera y los amigos dicen, préstenme la plata. No, tiene que haber un error en No, Chile. No puede haber pasado eso en Chile, tiene que haber un error. No, es así. Pará, esto es lo de menos. Una más cuento, Luis. Sí, seguí nomás todavía. No, una más. Cuento una más. Adivinen a quién le pagaron primero en la quiebra de esta empresa. ¿A quién? A los hijos de Piñera. Pará, Bueno. casi te va. Pará, vamos a presentar a Dina Fellner, que además de ser dirigente de uno de los gremios aeronáuticos, también tiene un importante cargo de representación ante la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte. Dina, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mauro. Hola a toda la audiencia. Me hacían reír con la caracterización. Son los Vicentín de chilenos. Bueno, pero a ver, más allá de que quiénes son los Cueto, estamos hablando de esto y me gustaría que Autalán nos hiciera una introducción a propósito de lo que ocurrió aquí con la filial de LAN en nuestro país. ¿Qué ocurrió? La cuento en datos, no en opinión. Empezaron el procedimiento de crisis, presentaron 60 carillas. ¿Saben de qué versan todas esas carillas que acá tengo? ¿En qué fundamentan el fracaso global de la TAM? ¿En qué? En los superpoderes del sindicalismo argentino y también en la poca contención de este gobierno. Hay que recordar que el ATP, ¿no? Apto para todo público, la ayuda al trabajo y la producción, bueno, fue percibido por todo el personal de la TAM. Por ahí va la cosa, donde está en juego, no hay que reírse de esto, la suerte de más de 2.000 familias para que esto continúe. Y como dice Ernesto, no piden por los hijos de Piñera, pero también se reclama que el Estado haga algo de su galera imperfecta para salvaguardar a esta empresa. En esa cuestión también está nuestra entrevistada. Más o menos lo resumí con ironía. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que hay que entender también que esto no es un comportamiento nuevo, es un comportamiento que se viene viendo como un patrón y esto es lo que más preocupa, porque a los pocos días, a las menos de una semana de que se declaró la pandemia a nivel global, la empresa ya estaba pidiéndole a los trabajadores que le cedan voluntariamente el 50% de sus salarios en todo el holding. Sí. Y esto lo hicieron de manera generalizada cuando hay países donde incluso tuvieron que forzar las voluntades individuales con extorsiones uno por uno. Un asterisco ahí. En la Argentina, ¿hay un sector de empleados de la TAM que accedió a esa hiperpoda salarial? En todos los países, incluida la Argentina, porque por supuesto cuando la empresa lo que hace es decir que si uno no acepta esto, la empresa va a tener que cerrar y nos meten en esa falacia del falso dilema de tener que elegir entre algo horrible y algo espantoso, uno individualmente, y este es el mecanismo que es individual, se ve acorralado, pero además es un mecanismo para eludir las negociaciones colectivas, que es lo que finalmente tuvieron que enfrentar. No son todos los países iguales y en esto sí quiero aclarar que más allá de la caracterización muy didáctica que hicieron al principio de cómo es este grupo económico y cuando era LAN o LAN Chile, la L, la A y la N quería decir líneas aéreas nacionales, por eso tenía la palabra Chile al lado y esto en los últimos minutos de la dictadura fue privatizada y quiero decir que además el ministro de Trabajo que heredó el modelo sindical, entre otras cosas, de la dictadura a la transición democrática era el hermano de Sebastián Piñera, en ese entonces era el ministro de Trabajo. Y no solo armado el consorcio de empresas privatizadoras
que recibían Sí. los bienes del Estado, sino aparte las reglas del juego. Sí, Dina, pero me parece acá que hay que recordar algo también. Un nombre que me parece que se nos está escapando y es Gustavo Lopetegui. ¿Por qué digo esto? Porque el vicejefe de gabinete de Mauricio Macri fue una persona muy importante en la TAM. ¿Es así, Dina? Sí, fue CEO de la TAM, él venía de la empresa de supermercados Equi, había estado en el Ministerio de la Producción de la provincia, después pasó a ser CEO de la TAM durante casi una década y cuando pasó a la función pública nunca dejó de servir a los intereses de la compañía. Tal es así que el ministro de Transporte Dietrich lo reconocía como su mentor y a quien le debía todo lo que sabía del sector aéreo. Sí. Te agrego un nombre que si bien ya no está en funciones, me dice el colega Jorge Duarte que Lucas Fernández Aparicio, el ex secretario de Trabajo Nacional, esto no es una ilicitud, obviamente, lo que estoy diciendo, su consultora está asesorando a la TAM en esto del procedimiento preventivo, ¿es así? Bueno, son datos que circulan, todos los hemos recibido. Gracias, Duarte, por traerlo a la mesa también. Sí, de hecho, en los países donde la TAM funciona, y en esto Argentina no es la excepción, los que venimos analizando el comportamiento de la empresa y como trabajadores, ¿no? Porque yo también soy una trabajadora de la compañía, lo sufrimos además, vemos un mecanismo de puerta giratoria entre el sector público y las gerencias de la empresa con distintos funcionarios que se ponen el gorro de gerentes, después se ponen el gorro de CEOs porque ascienden dentro de la estructura de la empresa y después saltan a la función pública y cuando se les acaba el periodo de la función pública vuelven a la empresa y esto lo vemos en lo que es la Dirección de Aeronáutica Civil en Chile, la Dirección de Aeronáutica Civil en Perú y después son gerentes de operaciones o jefes de la empresa en distintos sectores y no es, o sea, es muy, digamos, es de dudosa moralidad porque hay obviamente incompatibilidades, pero lo que vemos también es que es otro de los mecanismos con los cuales este tipo de empresas se hace fuerte. Y en esto quiero contar una pequeña anécdota muy triste y muy vergonzosa para los argentinos, que es parte de la historia de Argentina, y es que en el año 2017 el Departamento de Justicia de Estados Unidos multó a la compañía y fue querellante contra la empresa por un caso de una coima que se pagó en la Argentina para ingresar y que se había triangulado con una consultora de Estados Unidos y que por haber escondido ese pago en los balances tuvieron que pagar una multa que fue de casi 22 millones de dólares. Y eso es parte hoy de los antecedentes del comportamiento de esta compañía a nivel holding en el proceso de quiebre en Estados Unidos. Dina, te agradecemos mucho. La verdad que seguramente será uno de los temas de agenda de los próximos días y vamos a convocarte nuevamente para poder ampliar esto que claramente se ha transformado en una de las lamentables noticias de las últimas jornadas. Muy lamentable, por cierto, y la verdad es que también los trabajadores somos rehenes de esta situación. Apelamos a que el gobierno realmente entienda la gravedad y que se ponga del lado de las trabajadoras y los trabajadores, como ha mostrado ya que lo viene haciendo. Y claro. obviamente a disposición de ustedes para poder estar informando y mostrando cuál es el verdadero costado de esta empresa. Gracias, Dina. Que tengas buenas noches. Adiós, buenas noches. Y ahora llegó el momento